Seguimos y aunque yo quiero avanzar, no, no puedo. Me quedo con una frase. Digamos que estamos en el Sermón del Monte, lo que se conoce como el Sermón del Monte, el Señor predicándole a una multitud de gente que ya los sanó, que ya los liberó y que ya llamó a algunos discípulos y que están alrededor de ellos. Y en ese contexto está hablando a gente que nunca leyó la palabra. Y tenemos que entender eso. Es sumamente crítico que nosotros entendamos que la gente no leía la palabra, sino que escuchaba de Dios. Escuchaba lo que aquellos que tenían acceso a la palabra le podían comunicar. Y entonces viene el rey a la tierra y empieza a proclamar el reino. Ese reino va a ser proclamado, va a ser rechazado, pero el rey va a seguir gobernando y el reino sigue en la tierra de una manera solapada. Está solamente en aquellos que creen en él, está y no está, está ahora y todavía no. Es el reino de Dios, se establece en donde haya un creyente y ese creyente sea un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores, el reino se establece. Como nos damos cuenta, si el reino está establecido es porque hay justicia, paz y gozo. En cualquiera de los ámbitos en donde nosotros estemos, si querés saber si en tu vida el reino de Dios está presente, fácil. Tiene que haber justicia, paz y gozo. ¿Querés saber si en tu matrimonio está el reino de Dios? Tiene que haber justicia, paz y gozo. ¿Querés saber si en el ministerio, en la iglesia, en tu trabajo, en donde sea? Tiene que haber justicia, paz y gozo. Queremos saber si en Argentina está establecido el reino de Dios. Bueno, tiene que haber justicia, paz y gozo. No es tan difícil. Y cuando encontramos en cualquiera de estos ámbitos que la justicia, la paz y el gozo no están, es sencillamente deficiencia de Jesús, deficiencia de Rey, deficiencia. Ahora que estuve haciéndome los análisis, me encontraron deficiencia de vitamina D. No hay forma de saberlo si uno no se hace análisis. Pero bueno, cuando uno se pone a ver, bueno, el reino de Dios, lo estoy rechazando, estoy involucrado en el reino, soy parte del reino, qué tan presente está el rey en mi vida. Bueno, uno con un análisis muy sencillo puede decir, bueno, si hay justicia, si hay paz y si hay gozo, el rey está en pleno. Si está faltando alguno de los ingredientes es porque me falta más de Jesús. Y entonces tendré que buscarlos de las distintas maneras. Tendré que empezar a leer la palabra con una intención de querer encontrarlo a Él, tendré que orar con la intención de tener una conversación con Él, tendré que ayunar tratando de conectarme con Él, morir un poco a la carne y bueno, todas esas herramientas que nos dejó el Señor para poder conectarnos con Él. Una vez más, el reino es proclamado. El Señor ya había estado hablando en este reino acerca de las bienaventuranzas, que somos sal y que somos luz para este mundo. Y está hablando acerca de las leyes. Y ya hemos recorrido bastante camino, gracias a Dios, y hemos visto las distintas leyes que el Señor, usando la frase oíste que fue dicho, más yo os digo otra vez. Ustedes escucharon que alguien interpretó la ley de esta manera, pero yo, que soy el que escribió la ley, yo que soy el espíritu de esa ley, les digo esto. Y entonces habló del asesinato, del adulterio, del juramento, del talión y del amor, dándole un nuevo enfoque a esas leyes. Después empezó a aplicar en la vida cotidiana y en esa vida cotidiana nos empezó a hablar acerca de que no seamos como los hipócritas a la hora de orar o a la hora de dar, que no llamemos a las cámaras de televisión cuando tenemos que dar algo, que no amontonemos la gente, digamos, intentemos tener una recompensa del público. Jesús dice, si hacen eso, ahí ya tienen la recompensa. No sean como los hipócritas. Más bien, la fórmula que el Señor da es vayan a lo secreto. Si quieren reconocimiento público, vayan a lo secreto. Y mi Padre los va a recompensar en público. 2 veces dice eso. Entonces esa es la fórmula. Si de alguna manera querés un reconocimiento público,
cuando haces sonar las bocinas, te autoproclamás, te auto vendés, no sé, todos los autos que vos te imagines cuando nos queremos, bueno, no está mal, pero ya ahí está nuestra paga. En cambio, si hubiéramos ido a la, a lo secreto con Dios y todo eso, el reconocimiento del público va a generar no solo una alegría en Dios, sino que la gloria se la vamos a poder dar a Él y entonces el reino tiene sentido. Estamos dentro de lo que es la oración y nos ha llevado un tiempito entender la oración, la que se conoce como Padre Nuestro, que en mi entender es una dependencia de Dios y es un afinar nuestro corazón con Dios. El corazón, la mente, los motivos y después como son el corazón, la mente y los motivos los que dirigen las acciones, en la oración, en el Padre Nuestro, como formato, como líneas indispensables, como notas indispensables a la hora de poder comunicarme con Dios, puedo entonar mi corazón, puedo afinar mi corazón, puedo alinear mi corazón con Dios, que muy fácilmente se desalinea el corazón. No crean que es algo, el corazón, Dios nos cambió el corazón y ahora el corazón. No, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Entonces, por eso constantemente tenemos que pedirle a Dios que nos tire una nota y nosotros poder afinarlo. Y acá le están pidiendo a Jesús que les está enseñando Jesús a orar y está tirando esas notas como para que nosotros podamos afinar el corazón. Entonces, el Padre Nuestro, como formato, tiene tres ideas principales. Va primero con Dios y después va a hablar de nuestras necesidades. No hay registros de oraciones largas en la Biblia. A veces tenemos el inconsciente colectivo de pensar oraciones largas, persona espiritual. Oraciones cortas, no sé. Pero Salomón dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Interesante, ¿no? Porque a veces Jesús mismo dice, algunos piensan que por el palabrerío Dios los va a escuchar. No es así, es el corazón el que se tiene que alinear. Es las imágenes del corazón, tener las imágenes correctas de que Dios quiere poner en nosotros para de esa manera, y a veces el hablar mucho es contraproducente porque es solamente repetir las imágenes que necesitamos, que tenemos, y lo que nosotros necesitamos son nuevas imágenes de parte de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que callarnos un poco y ver lo que Dios tiene que decir en nosotros y de esa manera poder tener una correcta mirada de la situación que nos toca vivir, una correcta mirada de cómo está nuestro corazón. Pero bueno, a la carne a veces le gusta escucharse hablar, le gusta ver qué tan palabras difíciles usamos, cuántos versículos tiramos, cuánto sé de la palabra. Ni nada de eso va a impresionar a Dios. Entonces, acá el bosquejo de lo que es el Padre Nuestro, con el centro, hoy vamos a ver el centro de lo que es este quiasmo, en donde se riman las ideas. Hoy el centro es perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que, sin más, vamos a arrancar con eso. La palabra deudas es un gran problema. La palabra en arameo es koba o chova, mejor dicho, chova. Y después está ofeilema, que quiere decir deuda, y después está amartía, que es el que usa Lucas. O sea, acá en Mateo la palabra es ofeilema, que es deuda, es algo legal. Por ejemplo, en Romanos 4:4 usa la misma palabra, dice que cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que es una deuda. Trabajas horas para alguien o vendes algo para alguien, lo que te da no es un regalo, sino que es una deuda que tiene con vos. Esa es la palabra, deuda. Y
connota un deber. Nosotros tenemos obligaciones incumplidas con Dios. Si nosotros entendemos como entiende el judío, acuérdense que Mateo está escrito para una audiencia judía, la audiencia judía entendía la deuda como pecado, o el pecado como una deuda hacia Dios. Dios nos dio todo, teníamos una deuda que nunca hubiéramos podido pagar, y estamos en el debe con Dios. Y entonces tenemos obligaciones incumplidas a Dios. No, cuando nos ponemos cara a cara con Dios en la oración, nos vamos a dar cuenta que no hicimos cosas que teníamos que hacer y quizás hicimos cosas que no deberíamos hacer. O sea, no hemos hecho lo correcto, eh, inclusive hemos hecho lo incorrecto. Entonces, acá habla de la responsabilidad del creyente frente a Dios. Ya el creyente en la oración reconoció que Dios es Señor, que es Padre, y ya entendió que las necesidades son suplidas por Él. Bueno, ahora hay una idea de, bueno, ¿cómo estoy yo con Dios frente a este Dios tan grande que me lo ha dado todo? Bueno, generalmente en una mente judía hay deuda. En una mente gentil, por eso Lucas, en la misma, cuando está relatando la oración, dice, perdona nuestros pecados, no usa la palabra deuda. ¿Por qué? Porque pecado es amartía y es más entendible para nosotros gentiles, que no tenemos esa cosmovisión de pecado-deuda. El judío sí lo entendía. Ahora nosotros, pecado, perdona nuestros pecados. Y básicamente es un mantenimiento de la libertad de la culpa. Dios ya nos perdonó acerca de todo, Dios ya nos hizo libre, y si Cristo te hizo libre, sos más libre que nunca. No importa lo que diga el presidente de Argentina, viva la libertad, carajo, nuestra libertad es superior. Superior a todo eso, y nosotros podemos decir mucho más que lo que dice el presidente. ¿Por qué? Porque si Cristo te hizo libre, sos verdaderamente libre. Lo otro es una etiqueta, lo otro es moda, lo otro es cháchara, como diría. Entonces, esto no se trata de pedir perdón como un evento, sino que es algo cotidiano. Lo que Jesús dice, bueno, alineate, ponete, ponete a cuentas con Dios, ¿sí? Y, y es interesante porque a veces, y está bien que nosotros entendamos que Él nos perdonó todo, pero si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. O sea que la limpieza es algo cotidiano. Ya no nos hemos ensuciado, solo nos vamos ensuciando los pies, como le dice Jesús a los discípulos. Ustedes necesitan bañarse, necesitan lavarse los pies. Bueno, cada uno de nosotros necesita lavarse los pies, literalmente, antes de acostarse quizás, y también espiritualmente, como metáfora, lavarnos cuando nos ensuciamos un poco. Algunos creen, sobre todo cuando el Evangelio es el Evangelio de la prosperidad, y todo está orientado a lo que es plata y negocios, que la deuda acá es deuda material, deuda financiera. eh, yo no creo que sea eso, por lo menos por lo que pude investigar yo, no creo que se refiera a una deuda financiera en que perdoname las deudas que tengo con Visa, perdoname las deudas que tengo con Mastercard, perdoname la deuda que tengo con el almacenero, no está hablando de eso. Está hablando de un tema moral, porque la audiencia inclusive que estaba escuchando a Jesús, si bien no era una audiencia rica, no era gente que entraba en deudas, a no ser que seas muy, muy, muy pobre. La gente no tenía casi deudas. Y las deudas se iban perdonando cada 50 años, entonces, cada 7 años había un reenfoque sobre todo lo financiero. Entonces la gente no era que estaba endeudada financieramente como para que esto tuviera que ser eso. La idea es, nosotros necesitamos perdón y necesitamos confesar ese perdón. Y alguien puede decir, bueno, pero yo estoy bien con Dios. Bueno, dale, te lo tomo.
El primer mandamiento dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Listo. ¿Cómo estás con eso? ¿100%? ¿Esta semana? ¿Ayer? ¿Hoy? Y generalmente vamos a decir no, no. Entonces, estamos en deuda. Y eso es lo que está pidiendo acá en la oración. Señor, perdona nuestras deudas. Perdóname por no amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Perdóname por no amar a mi vecino, al que me crucé, al que me cruzó el auto, al que me intentó engañar. Perdóname. Entonces, ese es un corazón correcto. Y de la misma manera, de la misma intensidad con que nosotros deseamos ese perdón, si es que hay un correcto corazón que entiende que estamos en deuda con Dios, debería haber una intensidad de querer que Dios nos perdone. Bueno, si pudiéramos medir esa misma intensidad deberíamos tener nosotros para perdonar a los que nos han cometido algún pecado a nosotros, a alguien que está en deuda con nosotros, otro ser humano. Así como yo quiero que Dios me perdone, esa intensidad que tengo del deseo de perdón debería ser la misma intensidad para perdonar al otro. Debería estar en equilibrio. Y eso es lo que equilibra esta oración. Ahora, el perdón no se gana. Esto es algo interesante de pensar. El perdón no se gana, sí se obtiene, pero hay que calificar para obtener este regalo. Es un don de Dios el perdón. Por ejemplo, supongamos, mis abuelos ninguno vive, pero supongamos mi abuela me va a dar una herencia, un regalo, pero tengo que calificar para esa herencia, tengo que ser familiar, tengo que ser un nieto. Alguien que no sea nieto o hijo o de mi abuela no puede calificar para ese regalo. El regalo está, es un regalo, es una herencia, pero hay que calificar para eso. El perdón se puede pedir sobre la base de haber perdonado. Entonces, el perdón califico para ser perdonado porque yo ya perdoné. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de mantenimiento. Estoy hablando de alinear el corazón, de entonar con Dios, de afinarme con Dios. Entonces, es un poco la ley, como algunos lo llaman. Yo no lo llamaría ley, pero es la reciprocidad. ¿Sí? Fui perdonado, entonces perdono. Eso es un corazón correcto. Fui perdonado. ¿Cuánto fui perdonado? ¿Cuánto se me preguntó de lo que hice? ¿Qué lista me trajo Dios para hacer? No, me perdonó absolutamente, completamente, 100%. Entonces, perdono. Corazón bárbaro. Y como perdono, sigo siendo perdonado. Ahora, si no perdono, no soy perdonado. Yo no sé hasta qué punto alguien puede llegar a, a estar tan mal con Dios de no recibir ese perdón. Porque es claro, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo recién nuevito este versículo bíblico, anoche me traía recuerdos porque hay alguien que me debía $800 y no me los podía pagar. Y yo estaba nuevito en ese fuego, en el instituto, y leí esto y me vino la imagen de esta persona. Al otro día lo llamé y le digo, ¿sabes qué? Esa deuda que tenés conmigo, ya olvídate. Eh, nada que ver, nada que ver con el versículo, pero bueno, yo fui obediente a ese momento que tuve y lo hice. Pasado muchos años, eh, tuve la retribución de haber hecho eso. Pero no se trataba de eso, aunque Dios me habló en eso.
¿sí? Hay una reciprocidad en eso. Hay una reciprocidad, perdón. Así como también, déjenmelo ahondar un poquito más. Otra vez, lo mejor es pensar, ¿saben en qué? Yo me imagino que ustedes ya habrán pensado en la parábola que Jesús habla del siervo que debía tanto dinero, era tanto, millones de dólares, era una deuda impagable. Entonces, hay tres opciones cuando uno tiene deuda, ¿sí? Ir a la cárcel por la deuda, pagarla o que la deuda sea perdonada. Tres opciones. Esta persona está entre el que le debe, y es una deuda astronómica, o va a la cárcel, o la paga, o se la perdona. No hay otra opción. La cárcel es el infierno. Si alguien, si tomamos metafóricamente la parábola, en este caso la persona, la cárcel, no fue a la cárcel, fue perdonado. Y eso habla del perdón de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo podía pagar? No lo podía pagar. Entonces era cárcel o bala, como dicen por ahí. No, cárcel o Jesús, o perdón. Bueno, fue perdonado. Ahora, cuando él sale, que se le perdona esto astronómico, alguien que le debía muy poquito, lo agarró del cuello y le dijo, me tenés que pagar todo porque si no te rompo todo. Esa es la versión Eduardo Banoni 2024. Y entonces Jesús termina con esta, perdón, termina con la conclusión, así también, reciprocidad, así también, comparación, así también. Mi Padre Celestial hará con ustedes si, condición, no perdonan de corazón a su hermano. Reciprocidad. El perdón está. El perdón ya está. Ya fuimos perdonados por Dios por el pecado original. Ahora nosotros en este caminar nos vamos ensuciando. Y la idea es, en una oración, entender esta situación. Entonces, esta ley o esta cuestión de reciprocidad se ve un poquito más adelante en este pasaje que estamos estudiando, que dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo que vamos a ver la semana que viene, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos, amén. Parece que hubiera terminado la oración, pero Jesús agrega acá algo como que suscribe al pie y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Ven ahí la reciprocidad o la veo yo solo? Más, sería un pero. Sí, condición. No perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La verdad no me gusta esto. Yo espero que él me perdone por todo, aunque no tenga la fuerza para perdonarle a alguien. Pero no funciona así. No lo escribí yo esto. Entonces, ¿cómo guardar el corazón para que fluya la vida de Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Les puedo dar 8 situaciones para poder cuidar el corazón. No es mío, lo saqué, lo tuve que traducir de algo muy antiguo y me pareció genial para poder compartírselo a ustedes. ¿Cómo cuidar el corazón?
en contra de la falta del perdón. Primero, entender que es un mandato perdonar. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. La venganza, el enojo, la falta de perdón son gratificantes para nuestra naturaleza corrupta, para nuestra naturaleza caída, para la carne. Pero Dios lo prohíbe. No os vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Si tu enemigo te hace daño, recuerda que Dios merece ser obedecido. Caer en la trampa de retribuir mal por mal nunca es un buen plan. Dejemos que el temor de Dios refrene nuestros impulsos tóxicos de un corazón no regenerado y dejado llevar por la carne. Es un mandato. Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Tengo que obedecer. Tengo que obedecer lo que me dice. En mi mente puedo estar analizando si merece, no me... No, no podemos estar analizando eso cuando Dios da un mandamiento. Perdoná, perdoná y perdoná. Punto aparte. Los ejemplos que nos ha dado Jesús de mansedumbre y de perdón. Jesús, que sufrió los mayores abusos, nunca habiendo hecho nada, nunca respondió con venganza ni dejó de perdonar a sus maltratadores. Nosotros nos autodenominamos, aunque ustedes saben que a mí no me gusta la palabra cristiano, pero si nos denominamos cristianos es porque seguimos a un Cristo y ese Cristo caminó de esta manera y nosotros no podemos ir por un camino distinto, porque Él es el camino. Entonces, Él nos dejó un ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Cuando lo maldecían, no respondía con maldiciones. Los apóstoles, Pablo, Esteban, está siendo apedreado, perdónalos. Pablo, bendecían a los que los maltrataban. Imitar a Cristo, imitar a los apóstoles, puede ser una forma de guardar nuestro corazón, porque sobre todas las cosas es lo que debemos guardar. Considera el carácter de quien te dañó. Yo no me había puesto a pensar en esto. Si el que te dañó o el que tiene que recibir tu perdón no es un hombre bueno, no es un creyente, merece toda nuestra compasión, ya que está esclavizado en el pecado y si no se arrepiente va a enfrentar un juicio eterno. Si la persona es buena, un creyente, que el que merece nuestro perdón, Cristo ya le ha perdonado seguramente a esa persona cosas peores. Y quizás en su corazón ya le pidió perdón por lo que te hizo a vos. ¿Por qué no perdonar? Hasta es ilógico. Primero el mandamiento, es un mandamiento, pero es ilógico también. El perdón siempre va a superar en todo infinitamente a la venganza, a la ira. La falta de perdón solo satisface ¿qué cosa? ¿Qué te está satisfaciendo la falta de perdón? ¿En dónde encontrás placer? ¿En el espíritu? No creo. La falta de perdón solo satisface nuestro orgullo. Definitivamente una pasión absolutamente carnal. Y acuérdense, es el sentimiento del infierno. La falta de perdón a veces o siempre va a generar en nosotros raíz de amargura. Y el perdón nos permite conquistar ese deseo desordenado. Tres cosas conquistamos al perdonar. El deseo desordenado,
algunos lo pueden llamar lujuria, que no tiene solo que ver con sexo. Resistir a la tentación de Satanás, porque sabe que si no perdono, me puede tener subyugado. Y en tercer lugar, ganar el corazón del enemigo, del aparente enemigo, del que en ese momento considero que es mi enemigo, pero quizás no lo sea así. Entonces, el perdón siempre supera, gana sobre la venganza, el enojo, la amargura, el resentimiento. Aprender de los agravios recibidos. Cada momento es un aprendizaje. Si los agravios nos llevaron a examinar nuestro corazón, quizás nos llevaron a mejorar nuestra conducta. Entonces, ¿cómo no perdonarlos si fueron el elemento que Dios usó para que nosotros mejoráramos en nuestra conducta, en nuestra forma de ver la vida? Dios puede usar inclusive ofensas de otros para nuestro beneficio espiritual. Quizás si hemos ganado algo bueno de esas experiencias, ¿por qué no perdonar a quien Dios usó para ese fin? Esto nunca lo había puesto a pensar. La verdad que es Dios es el ordenante de todos nuestros problemas. No supe cómo traducir eso, así que sonó medio raro, el ordenante. Me parece que debería decir Dios es soberano. Consideremos que todos nuestros problemas están ordenados o, de alguna manera, permitidos por Dios. Hay una historia de David. ¿Se acuerdan que cuando se encuentra con Simei, Simei lo maldice? Y los que están alrededor de David dicen, a este ya desenvainaron la espada y ya lo iban a... Y David dice, no, déjenlo, quizás es lo que está usando Dios para todo lo que yo hice como pecado. Déjenlo, es un instrumento de Dios para que yo... ¡Fua! No se dejó llevar por la ira, no se dejó llevar por la venganza, no puso su orgullo por delante, sino que entendió que eso quizás era Dios hablándole. ¡Wow! Recordá tu propia deuda con Dios. Recordemos nuestra propia deuda con Dios. Como ya lo vimos, ofendemos a Dios diariamente. O sea, al no hacer todo lo que pedimos, estamos en deuda. Debe haber mucha... eh, deberíamos revisar un corazón que no encuentra al final del día deuda con Dios. Eh, revisalo. No puede ser. O quizás te deberíamos hacer una estampita, danos tu nombre, hacemos una estampita y se la vendemos a los católicos, nos llenamos de plata. Si es que al final del día vos llegás diciendo, qué día, Dios, te obedecí en todo, no te fallé en nada. Ah, ¿quién decía eso? El hermano del hijo pródigo. Nunca, nunca. Yo siempre te obedecí. Bueno, cuidémonos de ese corazón. Recordemos que estamos en deuda. Entonces no deberíamos perdonar a los que nos ofenden, como vimos en la parábola. Misericordia. Debemos mostrar misericordia como se mostró misericordia hacia nosotros. Y esa misericordia es en perdón. Y por último, entendamos que el día del Señor está cerca. No podemos darnos el lujo de cargar con una falta de perdón, ya que el juicio de Dios para los creyentes está cerca también. El juicio del trono blanco hablo. El juez está a la puerta. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de él? ¿Te gustaría cargar con eso delante del que te perdonó todo? ¿Delante de aquel que dio su vida por vos? Yo no, sinceramente, yo estoy viendo esto del perdón de una manera distinta después de meditar en todos estos 8 puntos. eh, y no me gustaría estar enfrente del Señor
Y que el Señor me diga, te perdoné todo y no pudiste perdonar esto. No te pedí que llenaras un estadio, no te pedí que tu nombre estuviera en una marquesina o que tuvieras. Te pedí que perdonaras a los que a vos te ofenden también. Como lo hice yo, no voy a tener ninguna excusa en ese momento. Ninguna. Y entonces, en ese sentido, poder tener un corazón limpio delante de Dios nos va a ayudar a estar enfocados en Él y a no dejar que ningún veneno entre en nuestro corazón para que la vida de Dios siga fluyendo en nosotros. ¿Les parece? Oramos. Vamos a orar. Papá, venimos en esta mañana. Y como vos allá ves, mientras estuve preparando esto, vinieron rostros con los cuales tuve que lidiar. Yo corro con ventaja con mis hermanos en esta mañana, pero te pido que nos ayudes. Y si hay falta de perdón en nosotros, y mis hermanos, en esta mañana, aprovecha, no desaproveches este momento de que si el Espíritu Santo te está mostrando un nombre, un rostro, una situación, no lo dejes para otro momento. Perdonale la deuda, perdonale la falta, perdonale el pecado. Ahora mismo, no lo dejes para más adelante. Quizás sea el comienzo de algo y tengas que, si es muy grave, tengas que hacer un proceso de perdón. Pero el caminar con Dios siempre requiere un primer paso. Así que papá, ahí estamos. Queremos que nos perdones de todas nuestras faltas. Pero sabemos que hay un inconveniente, que si nosotros mantenemos a la gente sin perdonar, no hay perdón para nosotros. Aunque nos querés perdonar con todo nuestro corazón, con todo tu corazón nos querés perdonar. Aunque con todo tu corazón está el deseo, ya nos has perdonado por todo. Pero necesitamos lavarnos los pies en esta mañana, necesitamos ese mantenimiento, esa conciencia limpia de obras muertas que vos querés que tengamos para que fluya todo lo tuyo en nosotros, que no haya nada, que el enemigo no tenga de dónde frenarnos, que no haya ningún obstáculo en nuestro corazón para que los ríos de agua viva fluyan y llenen todas nuestras emociones, llenen nuestras ideas, pensamientos, nuestras voluntades. Gracias te damos, papá, por la oportunidad. Gracias te damos, papá, por generar en nosotros un corazón cuidadoso, un corazón que es lo más preciado que tenemos porque vos moras ahí. Perdonamos a todos aquellos que en algún momento nos han lastimado. Perdonamos a los dirigentes de este país. Te pedimos perdón por nuestra tierra, por los pecados de Argentina. Papá, saná esta tierra. Quizás te lo hemos pedido tantas veces que estamos en un proceso de sanidad. No lo sé. Pero no dejo de pedir perdón por aquellos que no saben lo que están haciendo. Te pedimos que Cristo pueda reinar, que sea cada vez más evidente. Sabemos que no va a ser imposible que reine en Argentina de manera perfecta, pero te pedimos
que cada vez sea más evidente que Él es la solución, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la única vida que tenemos. Te doy gracias por cada uno de nosotros, que podamos entender este ejercicio, que podamos entender en profundidad, que lo podamos entender en el ejercicio, que no sean vanas palabras que salen de nuestra boca, sino que sea un ejercicio del corazón, un ejercicio de intimidad, un ejercicio de reconocimiento, un ejercicio, una operación a corazón abierto cada vez que nos presentemos delante tuyo, cada vez que tengamos el cara a cara con vos. Gracias, papá. Te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, sabemos que sin vos no somos nada, pero te tenemos a vos y con vos, ¿quién contra nosotros? Gracias, papá. Gracias.